Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Nos encontramos en el torneo Norway Chess, es la sexta ronda, Carlsen con piezas blancas, Alireza Firuza con piezas negras y en esta ocasión juegan la partida ritmo clásico. En caso de empatar o hacer tablas pasaríamos a un Armagedón. De momento tienen 2 horas en el reloj cada jugador y solo hay incremento a partir de la jugada 41, siendo solamente 10 segundos. Esto a Firuza pues de alguna manera le va a pasar factura, no va a gestionar del todo bien su tiempo. Y por otro lado comentar que bueno, pues en lo que es la clasificación, Alireza, de los 6 grandes maestros que juegan este torneo, pues está por la parte baja y tampoco Carlsen en la última ronda ha conseguido muchos puntos y tampoco está en los puestos top. Por lo tanto, sería importante para uno de los dos jugadores ganar consiguiendo 3 puntos, que es lo que da este torneo por ganar en una partida a ritmo clásico. Ya en el tablero E4, una partida también comento que de alguna manera pues está muy igualada, con bastantes cambios de piezas, pero tiene un final apasionante. E4 en el tablero, E5 por parte de Firuza, y tras estas jugadas llegamos a esta apertura española o Ruy López alfil B5. A6, defensa Morphy. Si capturan las blancas entraríamos en la variante del cambio, aunque Carlsen opta por retirar el alfil a A4. Más jugadas de desarrollo, caballo F6, enroque en corto y ahora se juega B5, alfil B3 y alfil C5, con cierta presencia ya sobre esta casilla de F2 donde se encuentra el rey enemigo. Alireza Firuza pone su alfil de casillas negras, también el alfil de Magnus Carlsen pues con cierta presencia en el flanco de rey en caso de que las negras busquen este enroque, y tras estos movimientos se juega a 4. La amenaza es capturar en B5, no se podría recapturar con el peón, además está atacando al caballo de C6 y en caso de capturar pues o recapturar A por B5 por parte de las negras, pues podría caer la torre de A8 que está sin defender. Movimientos o jugadas que pueden seguir a este A4 por parte de las blancas puede ser un B4 para evitar cambios, también jugar alfil B7 para defender esta torre de A8 o jugar torre B8 como hace Firuza. Tras estos movimientos se juega C3 preparando un D4 y por parte de las piezas negras juegan D6. D4 con esta ruptura central, de momento se aguanta la tensión, no hay ningún cambio en la partida y aquí el alfil se retira a B6, Carlsen aprovecha para jugar un A5 y aunque las piezas negras atacan hasta en 2 ocasiones este peón de A5, solo defendido por la torre, no se debe capturar. Si caballo por A5, torre por A5, alfil por, y tras estos cambios ahora las blancas pueden capturar en E5 tocando en F6 y si peón por se aprovecha para cambiar damas. En esta posición las blancas jugarían caballo por E5 y estarían dando un doble en F7 y por otro lado también un triple en C6. Todo es inevitable, las blancas en esta posición están ganando la partida. Esto sí, caballo por A5, y si las negras capturan en A5 no existe o no hay que capturar con la torre en A5, aunque sí directamente podría venir esta captura de por E5 y tras de por E5 pues nuevamente cambio de damas. Si se captura ahora con el caballo de C6, esta dama dejaría defender el alfil de A5 y la torre pues ganarían material, y si rey por llegaríamos a esta posición en el que se puede jugar alfil de 5 con la idea de eliminar al defensor en A5, que sería este caballo de C6, caballo por D5 y peón por, nuevamente atacando este caballo que una vez se retire pues caería el alfil de A5. Por lo tanto, en cualquiera de los casos las blancas nuevamente estarían ganando material, no se puede capturar este peón y tras estos movimientos Firuza lo sabe y juega alfil A7. La partida continúa con H3 controlando esta casilla de G4, alfil B7, quizás este alfil podría haber venido a G4 clavando al caballo de F3, ya no es posible. Firuza decide reubicarlo, llevarlo a la gran diagonal y la partida continúa con más jugadas de desarrollo. Alfil E3, caballo por E4, que dicho peón estaba sin defender pues durante todo este tiempo, desde que se juega caballo F6 en las primeras jugadas, y aquí de alguna manera de momento Carlsen omite dicha captura
y juega caballo B D2. Entramos además tras 13 jugadas en una nueva partida, nos vamos a las bases de datos a través de chess.com y tenemos varias jugadas en este año 2021 y también jugadores de la élite como Maxim Vachier-Lagrave, Levon Aronian, Alexander Grisuk, Anish Giri, Jean-Christophe Duda, Santos Vidit y más jugadores un poquito más abajo, ¿no? Por lo tanto, hasta esta posición pues son conscientes y seguro que lo tienen bastante bien mirado, y vamos a ver tras este movimiento Carlsen cuáles son sus ideas y también las de Alireza Firuza. La partida continúa con caballo por D2, podría retirarse el caballo a F6, pero aquí las blancas quizás podrían capturar en E5. El tema es que ahora no se debe capturar ya que se ha abierto esta diagonal en E3, ya que por su parte las blancas ignoran dicho ataque, E por F6, y si alfil por D2 las blancas continúan atacando, y ahora hay que hacer algo con esta torre, defender en la posición y posteriormente pues se puede ganar esta pieza teniendo ventaja en la posición. Por lo tanto, aquí Firuza decide capturar en D2 y la partida continúa con dama por D2, enroque en corto, y ahora van a venir bastantes cambios en la posición. El tema es que comienza en E5 con D por E5, D por, y tras jugarse dama por D8, torre B por D8 y siguen más capturas, alfil por A7, caballo por A7. Tras estos movimientos caballo por E5 hay igualdad de material, ambos jugadores cuentan con 6 peones, 3 en cada flanco de dama cada uno, 2 torres, caballo y alfil de mismo color. Tras estos movimientos la partida continúa ofreciendo Firuza más cambios con el alfil en D5, Carlsen lo quiere evitar, al menos de momento, jugando alfil C2, pero con caballo C6 pues de alguna manera se antoja casi necesario hacer algún cambio más. Caballo por C6, alfil por, y tras torre A D1 ahora le toca el turno a las torres. Como decimos, o como decía antes, vamos a llegar a un final prácticamente de peones con alfil de casillas blancas súper interesante. Tras estos movimientos le toca a Carlsen torre por D8, torre por, y tras torre D1 también ofreciendo más cambios, pues estos llegan. Llegamos, como decíamos, a este final en el que de momento se juega rey F8 y la partida acaba de comenzar. F4, rey E7, Firuza acercando más rápidamente el rey al centro del tablero, Carlsen hace lo propio con rey F2 y tras rey D6, como vemos siempre los reyes se traen por casillas negras para evitar cualquier tipo de jaque o de molestia, ¿no?, por parte del alfil enemigo. La partida continúa con B4, interesantes estos movimientos por parte de Carlsen que, como vemos ya en el flanco de dama, todos sus peones se encuentran en casillas negras, así no ha de preocuparse si este alfil en algún momento pues se infiltra, al menos por el flanco de dama, que pueda hacer alguna captura. Vamos a ver cómo pasa o lo que pasa en el flanco de rey. De momento alfil de 5 con más presencia por parte de Firuza, y tras jugarse G4 todo pasa al flanco de rey, H6, G5, cambios en la posición y tras los mismos se juega C5. Carlsen decide acercar el rey al centro jugando rey E3 y tras C por B4, peón por, y tras estos movimientos la partida continúa con rey E5. De alguna manera podríamos pensar que Firuza está un poquito más activo en la posición, H4, G6, y como vemos nuevamente pasa lo mismo que en el flanco de dama. En el flanco de rey los peones de Carlsen están en casillas negras, de alguna manera tienen que preocuparse solo del rey en cuanto a una posible captura, y tras estos movimientos se juega alfil G4 y alfil E6. Aquí la partida, y en caso de que Carlsen haga estos cambios, pueden quedar beneficiadas las negras. Siguiendo esta línea se puede jugar un rey F3, rey F5 y de alguna manera hay que hacer algo para defender pues este peón o mantenerse por parte de las blancas, y las negras pueden empezar a empujar este peón y estarían ganando la partida. Esto no ocurre ya que Carlsen aquí juega H5
y ahora está entregando este alfil. El tema es que si se captura se obtiene este peón pasado y es imposible de frenar y las blancas obtendrían dama y con ello ganarían la partida. Por lo tanto, tras jugar h5, se juega G por H5, alfil por, y tras estos movimientos rey F5. Tenía el problema, o comentábamos antes, que era bueno tener los peones en casillas negras. De momento este peón en G5 está cayendo y Carlsen juega alfil F3 y a cambio ya tiene dominio sobre la gran diagonal, sobre todo en el flanco de dama, con cierto control en B7, por lo que si aquí directamente se captura en G5, alfil B7 sería definitivo a favor de las piezas blancas. Primero lo que hace Firuza es jugar alfil C8 para defender esta casilla y evitar que el alfil blanco pueda venir a la misma, pero lo que ha conseguido Carlsen es que este alfil pues ya esté esclavo en esta posición en todo momento, evitando que este alfil venga a B7, pero también teniendo pues menos libertad de movimientos, lógicamente. La partida continúa perdón, con rey D4, se captura este peón en G5 y tras rey E5 por parte de Carlsen, continúa la misma con F5. Si aquí en vez de jugar Carlsen este rey E5 intenta, llevar su rey a C5, pues también las piezas negras jugarían F5 y de alguna manera pues aquí pueden tener algunos temas de ganar algún peón y cambiar alfiles, pero hay que recordar que las negras tienen este peón pasado de la columna F. Por lo tanto, Carlsen de momento no puede dejar este peón solo, ¿no? El rey está cerca en la posición y tras estos movimientos se juega F5, el rey se retira de D6, de alguna manera Carlsen amaga y tras jugar F4, quizás una posición o un movimiento mejor para las negras hubiese sido rey F4, manteniendo la defensa de momento del peón de F5, aunque Firuza pues hace este movimiento con F4 y Carlsen vuelve con su rey a E5. Por lo tanto, aquí, como podemos ver en la posición, este rey ya no tiene acceso a estas casillas, al control o a la defensa de este peón. Se tiene que hacer algún movimiento, los peones no se pueden mover y este alfil, como habíamos dicho, pues tenía que estar protegiendo esta casilla de B7. Por lo que el rey de Firuza se tiene que retirar a G6 y esta pequeña ventaja pues empieza a aprovechar la Magnus Carlsen. Quizás aquí bastante difícil todo, se podía jugar alfil H3 y aunque se entrega esta casilla de B7 con esta captura, las piezas negras mantienen este peón pasado y bueno pues tendrían que tener cuidado las blancas en según qué cosas para no perder la partida o bueno, sería más de tablas, ¿no? Por lo tanto, continúa la misma con rey G6, rey por F4 y tras rey F6 la idea de Firuza es traer nuevamente, lógicamente, el rey a la defensa. Aquí hay solo un movimiento para Carlsen para mantener la ventaja y lo encuentra y es jugar alfil D5, un movimiento que ahora aquí parece fácil, lógicamente lo hacemos en un segundo, pero que realmente es bastante difícil de encontrar y lo que hacen las negras con este movimiento es obligar al rey a retirarse o bien a este alfil a moverse y perder el control de esta casilla de B7. Por poner otro ejemplo rápidamente, una línea que hay muy chula podría ser jugar alfil G2. Aunque las negras jueguen rey E6 y aquí se haga un jaque y se capture el alfil de C8, lo que harían las piezas negras es entregar o sacrificar su pieza, pero a cambio consiguen la igualdad, ya que tras alfil por C8, ahora las negras llegan a esta posición y tras estas capturas, lógicamente las blancas se quedan sin peones y no pueden ganar la partida. Por lo tanto, este alfil G2 tampoco funcionaba para dar este jaque y ganar la pieza. Esto Carlsen lo ve, juega alfil D5, bloquea al rey y aquí si las piezas negras continúan con el rey por E7 para intentar traer a su rey a la defensa, las blancas simplemente juegan rey E5. Aquí si el rey viene por ejemplo a D7 puedes dar un jaque, el rey se retira y tras esta captura pues se está ganando la partida para las piezas blancas, ¿no? Se puede hacer a lo mejor esta jugada y tras venir con el rey
a A7, nuevamente este movimiento obliga al rey a retirarse a A8 y aquí ya pues se capturan los peones y se gana la partida. Cualquier movimiento aquí para las piezas negras es perdedor. Si no se lleva esta casilla de D7 y se lleva D8, pues todavía casi más rápido para las piezas blancas, ya que si el rey se retira, pues el rey entra con todo y posteriormente el alfil a B7, y si este alfil se retira directamente, alfil B7 nuevamente. Volvemos a la partida en la que aquí Firouzja decide jugar alfil D7 liberando esta casilla de B7. Tras estos movimientos, Carlsen lo aprovecha lógicamente, rey E6 en la posición, y tras jugar primero rey E4 para evitar, quizás si aquí las blancas capturan en A6, pues que pueda entrar el rey a E4 y quizás pues realizar también alguna captura, Carlsen decide jugar rey E4. Este rey nuevamente no puede pasar, tanto el rey blanco como el peón evitan el paso del rey enemigo, y tras jugar rey D6 la partida continúa con alfil por A6. Carlsen ha conseguido este peón pasado, ahora tiene que pues avanzarlo, y aquí de momento se juega alfil C6 jaque. Podríamos pensar para las piezas negras en jugar este rey C6 y pues vamos a ver qué pasaría. Rey E5 en la posición, alfil H3 por parte de las negras, y tras jugar un rey F6, aunque se puede defender este peón desde F1, el tema es que este alfil podría salir a C8 para empezar a empujar este peón que prácticamente estaría coronando. La idea es traer el rey a D8, en caso de que este rey venga a C7, así el alfil pues puede venir también a C8, pero a ver en qué momento se hace, ya que si ahora se juega rey C7 para evitar esta progresión por parte del rey blanco, pues lógicamente se está capturando en esta casilla, y si el alfil viene a F1 para defender, pues no hay control por parte del alfil negro en C8. Bastante difícil la posición para Firouzja. Carlsen poco a poco está pues consiguiendo su propósito, la victoria, y tras estos movimientos la partida continúa con alfil C6 jaque, rey D4, y tras jugarse alfil E8, de alguna manera haciendo ya movimientos de espera, manteniendo la defensa sobre su peón de B5, la partida continúa con alfil B7. Alfil D7 en la posición, alfil F3 por parte de Carlsen, retirando el alfil, no por C8, sino por B7, y aquí hay que comentar, si las blancas juegan en esta posición A6, la partida podría terminar en tablas, ya que tras alfil C6, pues este alfil se puede retirar para evitar cambios a C8. Las negras tienen que esperar, pero de alguna manera ya tienen controlada la gran diagonal. Si el alfil vuelve a B7, nunca hay que capturar, ya que se pierde la partida para las negras, pero si se juega alfil C6, pues continuaría en posición de tablas. En caso de capturar, el problema es que tras estos movimientos, pues las blancas, como decimos, están ganando la partida, ¿no? Si el rey se retira a un lado, pues entra por el otro, y si se retira a 7, se entra por C6. Esto no ocurre, volvemos rápidamente a la partida, se juega en esta posición por parte de Carlsen alfil F3, y tras alfil C8, protegiendo ahora no la casilla de B7, sino también un posible avance por parte del peón a A6, se juega alfil E2 atacando a este peón de B5, alfil D7 para defenderlo, y tras jugar alfil D3, alfil C6, y tras alfil E4, Firouzja decide abandonar. También o tampoco las piezas negras pueden mantener este ataque que está haciendo tan certero por parte de Magnus Carlsen. Rápidamente, si se juega o se evita el cambio de alfiles y se juega rey C7 por parte de las negras, alfil por C6, y tras estos cambios, pues poco a poco hay que avanzar con el rey blanco. Este rey ya no puede mantenerse en la tercera, tendría que venir por ejemplo a C7, y poco a poco se va pasando. Como decimos, ya no puede ni siquiera defender el peón, y por seguir otra línea, y en caso de capturar en E4, pues nuevamente tiene el problema de que el rey no puede pasar, ¿no? Podría esperar, y poco a poco también pues va perdiendo la posición. El rey blanco
pues va de esta manera, ¿no? Poco a poco va arrinconando al rey enemigo y tras capturar este peón pues son 2 peones para coronar y para ganar la partida. Vamos a ver qué pasan en otras partidas. Un saludo y hablamos. Chao.